Para empezar, un dato es que a partir de 1769 las estadísticas muestran que la mitad de la población eran mujeres. Siendo la mitad de la población, solo podían desempeñar los oficios de esposa y madre. Su vida cotidiana transcurría realizando labores en el hogar. Exactamente. Y luego estaba la mujer trabajadora de fábrica, pero no era algo sorprendente, no era una muy mejor opción, ya que sus condiciones laborales eran penosas. La opinión general de la época era la idea de inferioridad de la mujer frente al hombre, dada su naturaleza. Es decir, ya de por sí, la figura de la mujer sugería debilidad y por ello pues no era considerada igual en ningún aspecto comparada con el hombre. Como por ejemplo, en cuanto a la educación, ¿no? Las únicas miras de la educación de la mujer eran solo el cuidado de los hijos y los esposos, mientras que los hombres pues se dedicaban a estudiar, por ejemplo, matemáticas y asignaturas más normales, ¿no? Por ejemplo, ciencias. En cambio, la mujer estudiaban solo para aprender las tareas del hogar. Exactamente. Y el mantenimiento y cuidado de hijos y esposos. A principios del siglo XIX se decidió que las madres y esposas pues necesitarían una mínima educación, aunque solo fuese encaminada a la labor de pues educar a sus hijos, que más tarde pues desarrollarían un trabajo en la sociedad. Las mujeres están cansadas de no ser tomadas en serio y no poder participar en aspectos políticos tanto como educacionales, por lo que empiezan a tomar acción. Sus principales demandas consistían en el derecho a voto, la participación política y la igualdad de condiciones ante la ley, las cuales surgían ya que ellas no podían optar a la educación superior. No había prohibición, pero estaban restringidas social y culturalmente, ya que se les exigía que cumplieran con el rol tradicional de madre y jefa del hogar. Tampoco tenían contrato de trabajo ni protección social, y la remuneración era muy inferior a la del hombre por el mismo trabajo. El rol de la mujer se basaba en ser jefa del hogar y madre. Si se salía de ese rol, se veía expuesta a grandes prejuicios y dificultades. Por otro lado, en 1901 empiezan a aparecer las primeras organizaciones feministas, tales como la Sociedad de Emancipación de la Mujer y los primeros centros femeninos en las salitreras y el MEMCH. Pero la educación que recibían era distinta. A ellas no se les enseñaba a leer o escribir, sino a tejer y bordar. Durante la primera mitad del siglo, las tasas de alfabetización eran muy bajas comparadas a las del hombre. Solo llegando a la mitad del siglo XX comenzaron a tener participación en el mundo universitario, en la docencia y en el mundo académico. Durante las primeras décadas del siglo XX, toda mujer decente para los sectores privilegiados tenía un marido noble e hijos a los que les dedicaba todo su cuidado. Aquellas que no lo lograban eran consideradas fracasadas, unas solteronas. Para la revista Fémina, la mujer debía ser amable siempre, bella como sea posible, caritativa con todas, hacendosa en el hogar e inteligente sin pedantería. Sin embargo, en estos mismos años también surgen expresiones de disconformidad. Muchas comienzan a usar maquillaje, fumar tabaco y mostrar las piernas. La desigualdad de oportunidades y de derechos de las mujeres fue moneda corriente a lo largo de la historia. Poco a poco eso fue cambiando. Se tomaron medidas y se dictaron leyes que reconocen sus derechos en igualdad de condiciones que los varones. Pero muchas veces, de la ley a los hechos, hay una distancia todavía muy difícil de recorrer, en la que hay que sortear prejuicios, cambiar costumbres y superar obstáculos, para poder ejercer y disfrutar plenamente de esos derechos. Para eso, resultó imprescindible enseñar cómo hacer valer esas leyes que tanto costó conseguir en aquellos ámbitos donde se desenvuelven cotidianamente las mujeres. En la vida familiar, en el mundo del trabajo, cuando van al médico a tener a sus hijos. Cuando los llevan luego, para que los atiendan. Pero no son solo las mujeres las que deben conocer y ejercer sus derechos. Hace falta ayudar a tomar conciencia a quienes están en contacto con ellas, quienes toman decisiones laborales, fijan sueldos, deciden cargos. Quienes las atienden, médicos, enfermeros, residentes de hospitales, quienes las reciben en situación de violencia en casa, policías, jueces,
fiscales, enseñar, divulgar, poner a la luz, para que entre todos hagamos cumplir las leyes que consagran estos derechos. Porque las leyes solo sirven cuando se ponen en práctica.